Hola chicas, buenos días. Vamos a dar continuidad a lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Nos habíamos quedado en los tipos de reclutamiento y en los pasos de reclutamiento. Nos habíamos quedado en el paso 4, que era cuando se selecciona al candidato. El siguiente paso son las pruebas. Una vez, como bien lo dice la diapositiva, una vez que contratamos con un número razonable, perdónenme, una vez que contamos con un número razonable de postulantes, pasamos a citarlos y evaluarlos a través del siguiente paso y los siguientes procesos, que es la entrevista preliminar. Esta va a consistir en tomarle al postulante una primera entrevista informal en la cual le hagamos preguntas abiertas con el fin de comprobar si realmente cumple con los requisitos que se han solicitado y que también sea congruente su respuesta con lo que puso en su currículum vitae. Se les va a hacer después de ello unas pruebas de conocimiento. Esto es tomarle al postulante una prueba oral y escrita con el fin de determinar si cumple con los conocimientos necesarios para el puesto. Dependiendo del puesto, las pruebas van a irse modificando. Generalmente pueden ser cuestionarios. También se les va a realizar una prueba psicológica. Esta va a consistir en tomar una prueba psicológica con el fin de determinar su equilibrio emocional, para lo cual se podría contratar a los servicios de un psicólogo que nos ayude con ello. Esto es pruebas psicométricas, habilidad verbal, lógica matemática, resolución de conflictos. Les hacen la pregunta, de repente las pruebas de que realizan una casa, una persona bajo la lluvia, una persona, porque se va determinando como ciertas cuestiones en cuanto a situaciones emocionales, si tienen alguna situación en la niñez y también para analizar la resolución de los conflictos. Una vez que sale estas pruebas, entonces ya se genera una entrevista final en la cual esto es más formal y estricta que la primera, en donde se van a hacer preguntas abiertas con el fin de conocerlo ya a profundidad y la cual puede ser tomada por el jefe o el área que manda la postulación. La primera es una entrevista nada más como de seguimiento y ya la formal y la última es la con la que ya se van a entrevistar directamente con el jefe. Después de ello viene el siguiente paso, que va a ser la selección y la contratación. Y una vez que ya se evaluaron a los postulantes o los candidatos, se va a seleccionar al que genere un mejor desempeño, tanto en las pruebas como en las entrevistas, y se selecciona al candidato más idóneo, que es el que va a cubrir la vacante. Cuando se haya elegido el candidato más idóneo, se pasa a la contratación, es decir, a firmar junto con él un contrato en donde se va a señalar el cargo a desempeñar, las funciones que se van a realizar, el salario que va a recibir, el tiempo que estará trabajando a prueba, por ejemplo, si es 3 meses, 8 meses, un año, y algunos aspectos importantes en cuanto a la negociación, a lo mejor los horarios, el horario de comida, las vacaciones, los permisos. Y también dicen que, aunque generalmente antes de ser contratado, se debe de poner en prueba durante un breve periodo de tiempo, con el fin de evaluar directamente su desempeño en el nuevo puesto, además de su capacidad para relacionarse con sus nuevos jefes, sus pares o sus subordinados, como les decía. A veces los contratos sí firman un contrato por que la empresa se tiene que proteger y este contrato se firma generalmente por 3 meses, que son los meses a prueba. Después de ello, algunas empresas ya no generan una renovación de contrato permanente y otras sí. Y también hay otros trabajos en donde firmas tu contrato y firmas tu renuncia. Por si en alguna situación no funcionas, entonces al tener ya la renuncia firmada, nada más ponen la fecha para hacer el despido. Vamos a tener otro tipo de reclutamiento. Este es el reclutamiento interno. Este va a hacer referencia al proceso en el cual se presenta una determinada vacante. La empresa interna llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos ya sea de movimiento vertical o transferidos de movimiento horizontal, como una promoción, un movimiento diagonal. Y estos pueden implicar trascendencia de personal, ascensos de personal, transferencias con ascenso de personal, programas de desarrollo de personal y planes de profesionalización, carreras para el personal. El reclutamiento interno va a exigir una intensa y continua coordinación e integración de la dependencia de reclutamiento con las demás dependencias de la empresa. Esto es, las personas internas que se postulan. Ay, perdón, me ando un poquito agripada.
Son las personas que se postulan dentro de la empresa, las mandan internamente y entonces estas personas están como dispuestos a postularse para un mejor puesto dentro de la empresa. Eh, Entran igual como candidatos externos como internos, hacen el mismo proceso de selección, hacen el mismo proceso de pruebas para ver si ya son adecuados para poder subir un escaloncito en cuanto al empleo. También nos va a decir que el reclutamiento interno hace referencia al proceso en el cual se presenta una determinada vacante. La empresa interna, perdónenme, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos. Esto ya se las había puesto, la repetí. ¿Cuáles van a ser las ventajas y desventajas del reclutamiento interno? Las ventajas es que esto es más económico para la empresa, pues evita gastos de avisos de prensa u honorarios de empresas de reclutamiento, costos de recepción y admisión de candidatos. Es más rápido, dependiendo de la posibilidad de que el empleado se transfiera o ascienda de inmediato y evita las frecuentes demoras del reclutamiento externo. Presenta mayor índice de validez y de seguridad, puesto que ya se conoce que el candidato lo evaluó durante cierto periodo y fue sometido al concepto de sus jefes. Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal, que muchas veces solo tiene su retorno cuando el empleado pasa a ocupar cargos más elevados y complejos. Y se desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, teniendo presente que las oportunidades se ofrecerán a quienes realmente demuestren condiciones para merecerlas. De repente, cuando dentro de las empresas van a solicitar una vacante, los mismos jefes pueden decir, mira, jálate a tal persona, es buena, ya tiene tiempo, ya conoce y así sucesivamente. Ay, perdónenme. De las desventajas que puede tener es que exigen que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender al menos algunos niveles por encima del cargo donde están ingresando y la motivación suficiente para llegar ahí. Puede generar un conflicto de intereses, ya que al explicar las oportunidades de crecimiento dentro de la organización, tienden a crear una actitud negativa en los empleados por no demostrar condiciones, no realizar estas oportunidades. A veces no es como tan importante decir si es un crecimiento interno, pero si no es de inmediato. Una vez que se tiene experiencia, una vez que se genera una vacante y pues una vez que sí tu función o tu desempeño sea el adecuado para que puedas tener un tema de crecimiento. También vamos a tener el reclutamiento externo, que va a estar relacionado con el momento en el cual existe una determinada vacante y una organización interna intenta llenarla con personas externas, vale decir, con candidatos externos atraídos por las técnicas del reclutamiento. El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones. Dentro del plan estratégico del personal, conformado por el monitoreo del mercado laboral, los pronósticos de necesidades y los planes de carrera, se debe prevenir el esquema de ingreso de la empresa de personal externo, puesto que existe la posibilidad de oxigenación e innovación. En este caso, se hace importante determinar cuál es el nivel que se suplirán de vacantes con personal externo. De repente puede darle como un giro y a veces la empresa sugiere que sea necesaria una persona externa, que sea necesaria por las nuevas ideas, por innovaciones y por otros procesos que puedan tener externos y que puedan ser implementados dentro de una institución o de una empresa donde ya tiene como cuestiones establecidas. A veces es importante o a veces les resulta más benéfico tener una persona externa que pueda innovar y renovar que una persona que ya trae como las mismas características. Esto lo va a validar y esto lo van a evaluar directamente las personas que requieran la vacante y va a platicar junto con el personal de recursos humanos para ver si es factible o no. Vamos a tener también un reclutamiento mixto. Este tipo de reclutamiento va a pretender obtener las ventajas del reclutamiento interno, motivación de los empleados, conocimiento de la empresa, con las del reclutamiento externo, que es la innovación, deseos de trabajar del nuevo empleado.
El precedente consistiría en divulgar internamente las necesidades del empleo entre los trabajadores para que ellos difundan y capten personal de fuera. Por ejemplo, la técnica sería que el anuncio esté en la prensa y una de sus ventajas es la capacidad para llegar a un amplio sector de la población y permitir el anonimato de la empresa ofertante. De repente es como, oye, ¿no tienes algún amigo dentro de la empresa, un recomendado? ¿Conoces a alguien que podría ser? O sea, es como entre si dentro de la cuestión interna no hay un candidato idóneo o ninguno puede postularse o ninguno cuenta con las características de una renovación y una innovación, entonces ya es importante como que los de adentro recomienden a alguien de afuera que sabe que tiene como estas capacidades y habilidades. Vamos, en cuanto al organigrama del reclutamiento mixto, vamos a tener fuentes internas más fuentes externas, en las cuales vamos a tener un reclutamiento externo y el reclutamiento interno, a la vez un reclutamiento interno y un reclutamiento externo, para que se hagan ambos reclutamientos. O sea, como les decía hace ratito, ¿no? Yo persona interna, puede ser que la vacante se me la den a una persona interna y que también se requiera para el mismo puesto para apoyo una persona externa. Entonces, el interno puede convocar y pedir a la persona externa, o puede buscar a la persona externa para este tipo de innovación que les estoy mencionando. Creo que esa parte queda bastante clara. Y bueno, con esto estaríamos terminando esta parte, porque todavía tenemos un poquito más de diapositivas, pero no las quiero saturar de información. Entonces, nada más para quedar claro, los procesos de reclutamiento llevan todo un proceso. En esta sesión lo que vimos fue el proceso de las pruebas, de cómo se someten a las pruebas, la entrevista informal, la entrevista ya formal, cuando se hace la firma de contrato, cuando se pone a prueba y los reclutamientos internos de la empresa, cuando se genera una vacante dentro de la empresa que sería para que un candidato de la empresa pueda ascender, para que se genere un ascenso y de igual manera para que se genere una innovación solicitando un reclutamiento externo y de igual manera un reclutamiento tanto mixto que es una persona de adentro ayude a encontrar una persona externa que sepa que pueda generar como estas habilidades y capacidades de innovación y adecuación dentro de la empresa. Es muy complejo, la verdad es que no me parece que sea un tema para nada complicado. Entonces, pues creo que hasta aquí bueno, terminaremos con esta parte. Nos falta todavía un poquito más de información. Eso se los estaré mandando el día miércoles. Y nada más para mencionarles que la actividad que van a realizar el día de hoy para que se entregue en el transcurso de la semana. Bueno, ya saben que les doy como chance de entregarlo para el domingo, tanto la actividad de lunes como de miércoles. Sería que ustedes generen una convocatoria interna. O sea, dentro de su trabajo, ustedes están inmiscuidos en su trabajo y entonces que manden una publicación estando dentro del trabajo. Aquellas personas que están en la docencia, a lo mejor solicito maestra para ayudarme en tiempos libres, ¿no? Entonces, si tienen alguna maestra o si conocen de alguna maestra que, por ejemplo, la de inglés, que ya no está dando clases, entonces, pues te puedo ayudar o me puedes ayudar en esto. Es como un ejercicio que quiero que hagan dentro de una empresa y cómo convocarían a alguien dentro de la empresa. ¿Sale? Investiguen también, les voy a pedir que investiguen. En la empresa donde yo estoy trabajando, las convocatorias internas me llegan al correo y llegan como recursos humanos y entonces dicen, únete al equipo de capacitación. Si tienes más de 6 meses de antigüedad dentro de la universidad, dominas tal, licenciatura tal, o sea, las características, pero sí hacer énfasis que sea trabajador interno y que tenga un mínimo de experiencia. Generalmente piden de 6 meses para puestos pequeños y más de un año para puestos un poquito más elevados. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier situación, ya saben que me lo pueden comentar por el grupo y les estaría mandando su siguiente video el día miércoles. Que pasen un excelente día y muy bonito fin de semana, no, muy bonito inicio de semana. Nos vemos pronto.